la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que recordemos, desde el lunes arrancaron la discusión de la prisión preventiva oficiosa. Ese primer día pues todo pintaba, el panorama era bastante oscuro, en el que de los 5 votos que se habrían efectuado, 3 iban a favor del proyecto que presentan, a favor de eliminar la prisión preventiva, y 2 más iban en contra de eliminar la prisión. Se realizó, estamos hablando de los votos en cuanto a lo que argumentaron los ministros de la Suprema. La votación como tal se llevará a cabo el día de hoy. Pero bueno, se va viendo más o menos el cómo viene la jugada, por dónde viene, y es que un día después, en un segundo día de discusión de este mismo tema, pues prácticamente decíamos, bueno, ya se cayó, todo se fue abajo. ¿Por qué? Porque ya de ahí, creo que 2 o 3 ministros más habrían estado por la negativa de que se elimine la prisión preventiva, con lo cual pues caía todo. Ellos necesitaban, si no me equivoco, 8 votos para hacer una mayoría relativa ahí en la Suprema Corte de Justicia, y ya no los alcanzaban. Teniendo 5 en contra, esto era imposible. Bueno, pues el día de hoy habla el subsecretario Mejía, y es que habla de que no solamente estaba en discusión este tema, sino que pues habría alguna fórmula, alguna estrategia de parte de los ministros de la Suprema Corte. Lo calificó el presidente como una chicanada. ¿Para qué? Para que por debajito del agua hablaban sobre el tema 19 de la Constitución y también del tema del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos son completamente distintos, pero mediante estas argucias y chicanadas jurídicas pretendían echar abajo la discusión del 19 constitucional, que digamos la prisión preventiva oficiosa pues continuara ahí como tal, pero meterle un candado para eventualmente inhabilitarla vía el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, por acá iban a discutir una cosa y del otro lado le iban a abrir la celda a los más de 92,000 presos que están actualmente bajo este concepto de la prisión preventiva. Vamos a verlo. Y el día de hoy se expuso en la mañanera. Preocupa que la Suprema Corte de Justicia determine inaplicar la prisión preventiva de oficio, aseguró Mejía Verdeja. El subsecretario de Seguridad Ciudadana expresó que el gobierno federal no solo tiene la preocupación de que la Suprema Corte de Justicia se inaplique el artículo 19 constitucional relacionado con la prisión preventiva de oficio, que ese es el que se está discutiendo, ¿no? Sino que pudieran, por otro lado, anular el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que está fundado íntegramente en la disposición constitucional. Es decir, dejar intacto el 19 constitucional para modificar o derogar, eliminar el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sería prácticamente a efecto lo mismo. Vamos a decirlo así, como cuando se discutió la ley a la industria eléctrica y lo que era la reforma eléctrica del presidente, que una era pues una reforma constitucional que terminó cayéndose porque los diputados priistas, panistas y perredistas votaron en contra, los traidores a la patria. Bueno, pero dentro de, digamos, estas leyes orgánicas, leyes secundarias, lograron empujarla y que no se turnara como inconstitucional la bendita ley, ¿ok? Pues es más o menos lo mismo, pero a la inversa, es decir, no tocar la Constitución, pero mediante el Código Nacional de Procedimientos Penales tumbarlos. Por otro lado, informó sobre el operativo desplegado por la Secretaría de Marina este miércoles en la Ciudad de México. Este video que yo creo que todos vimos, o por lo menos los que estamos empapados ahí en Twitter, fue tendencia de que ya incluso con el animal de Chumel Torres ponía bienvenidos a Venezuela del Norte. Ya saben, un operativo regular como cualquiera, pero bueno, ya está completamente militarizado el país, ¿no? Esta idea que intenta
a vender la oposición de la mano de los panistas principalmente y emesistas, y bueno, también de los medios de comunicación chayoteros. Pues bueno, el México militarizado totalmente. Pues bueno, el día de ayer hizo tendencia en Twitter. Dice: en este operativo se logró rescatar a la señora Aileen N., que habría sido secuestrada. Explicó que esta operación se realiza a partir de información de inteligencia a intervención de comunicaciones. Es decir, es un ejemplo de que el ejército en las calles no es sinónimo de que tengan que controlar a las masas, de agresiones, de golpes, de que estemos todos marchando como soldaditos afuera de casa. No, señores, para nada. Esto es lo que intenta cuando es el tema de la Guardia Nacional, pertenezca a la Sedena. Esto es precisamente poder operar la seguridad pública de la mano con las dependencias que se encargan de lo mismo. Ahí está un resultado, una persona que estaba privada de su libertad, que logra rescatar la Guardia Nacional. Vamos a ver lo que dijo Mejía Verdeja sobre la Suprema Corte de Justicia y esta chicanada que nos intentaban meter por las espaldas los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El día de hoy es un día importante porque hoy la Suprema Corte de Justicia va a votar el proyecto que determinará la permanencia de la prisión preventiva oficiosa. Dimos cuenta del debate muy amplio que llevaron a cabo las señoras ministras y ministros y consideramos importante comentar lo siguiente. En el artículo 19 constitucional se establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos o petroquímicos, el conocido huachicol, delitos en materia de desaparición forzada, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, entre otros delitos. Como lo señalamos la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia no puede reformar, inaplicar, derogar o modificar un artículo constitucional. Solo lo puede hacer el Poder Constituyente Permanente, integradas por las dos cámaras del Congreso de la Unión, senadores y diputados, que tienen que votar reformas por mayoría calificada de 2/3 partes, y también intervienen las 32 legislaturas de los estados. Solo el Poder Constituyente Permanente puede reformar la Constitución. Este tema imperó en la mayoría de las señoras y señores ministros, mantener el artículo 19 constitucional. Sin embargo, expresamos la preocupación porque bajo el concepto de interpretación conforme o inaplicar un artículo de una ley, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, se podría en los hechos invalidar un artículo constitucional, porque el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales reproduce literalmente, salvo una palabra que no cambia el sentido, lo que dice el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo. Y en ambos se utiliza el verbo rector ordenará, es decir, el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente. Bueno, esta parte de lo que dice el subsecretario Mejía, eran estas facultades, ¿no?, que se le intentaban atribuir a los jueces y que no son, yo creo que lejos de que los jueces celebraran esto, pues generaba preocupación, ¿no? Porque lo ha dicho el presidente, si bien hay muchos jueces que imparten justicia a cabalidad, que son rectos, que no se dejan, pues sí, torcer por parte de los delincuentes, pues hay muchos que tristemente sí, el Poder Judicial está corrupto en gran parte de su estructura desde hace muchos años. Hay muchos jueces que son millonarios
que tienen decenas de millones de pesos y propiedades al estilo Alito. ¿Por qué? Porque les dan lo que el presidente califica como cañonazos de billetes. ¿Para qué? Para que terminen liberando a las personas. Imagínense ahora cómo va a estar cuando el juez sea el que decida si se aplica o no una prisión preventiva de oficio. Imagínense, no solamente por el hecho de que se van a llenar los bolsillos aún más y va a imperar esta corrupción en el Poder Judicial, sino también, imagínense los jueces que quieren conducirse con apego a la legalidad, que sí creen en la impartición de justicia, patriotas. Imagínense, van a ser presionados por los grupos de la delincuencia organizada, por el secuestrador, por el, ¿cómo se llama? Por el narcotraficante, por el ladrón de cuello blanco, en el cual pues le van a aplicar o copelas o cuello, plata o plomo, tal cual, contra los jueces, los pocos, las excepciones que quieren realizar su trabajo bien. Imagínense qué peligroso. Vamos a escuchar por último lo que dijo el presidente el día de hoy sobre la discusión en la Suprema Corte. Pues eso sería una chicanada, ¿no? Y los ministros no están para eso. Bueno, ningún jurista, ningún abogado, ningún ciudadano podría hacerlo. Entonces, es mejor el procedimiento legal, en este caso. Yo tengo mucha confianza que los ministros van a actuar con apego a la legalidad. Pues ahí está lo que dijo el presidente López Obrador sobre esta discusión. Vamos a ver en qué termina en la Suprema Corte de Justicia, qué es lo que se termina votando. Muy probablemente en contra del proyecto, muy probablemente termine cayendo el proyecto que presenta el ministro a favor de eliminarla, pero habrá que ver también cómo funciona la parte de este Código Nacional de Procedimientos Penales, a ver si no se salen por la tangente los ministros de la Suprema.